Shalom, shalom, amados Ajina Hayot, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga. Amados, vamos a terminar esta lectura, ¿verdad?, de las porciones que nos quedan, ¿verdad?, y dar los demás estudios, los preceptos que se encuentran en esta parashat, o los mandamientos, ¿verdad?, de esta porción que se llama Vayikra, de esta primera porción del libro de Levítico, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a hacer las bendiciones por la lectura de la Torah. Y empezamos con el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Ba'ed, Ve'avta et Yahweh Elohecha, Bechol lebabcha, Ubechol nafshecha, Bechol modecha, Vechayu adevarim ha'ele asher, Anochi metzavecha ayom alevavecha, Vetzinamtan levanecha, Vedivarta bam beshivtecha bebeitecha, Ubelektecha baderech, Ubeshovecha bekumecha, Ubshartan leolal yadecha, Vechayu letotafot beyeinecha, Ubsaptan al mesusot beitecha, Ubishairecha, Beshem Yahshua HaMashiach. Amén. Ahora en español. Escucha, Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh uno es. Y bendito sea el nombre majestuoso de su reino desde ahora y para siempre. Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estarán las palabras estas que yo te ordeno hoy sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas al estar sentado en tu casa y al andar por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y serán por recordatorio entre tus ojos. Las escribirás sobre los dinteles de tu casa y en tus portones, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, 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 aleluya. Ahora el Padre nuestro. Avinu Shebashamayim, Yishkadash Hatabo, Malchuto, Yatzer Retzonaha, Kemo Bashamaim, Ken Ba'aretz, Et Lechenu Kenotenu Hayom, Lanu, Et Chobotenu Ka'asher Islamnu Gamanaknu, Le'ayavenu Be'altevienu Lidei Nis Hayom, Kiim Hatzenu Minara, Kilecha Amamlacha Be'agebra Be'ativeret, Lolmeyolamim Beshem Yahshua HaMashiach. Amén. Abba nuestro que estás en los Shamaín, exaltado sea tu nombre. Venga a tu reino y hágase tu voluntad como en los Shamaín, así como también en la Eretz. El eje nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en las tentaciones, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y el honor, por todos los siglos, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Bendito sea nuestro Elohim, amados, bendito sea Él. Bueno, vamos a empezar con la lectura y al final haremos todos los pasajes y los mandamientos que están en esta porción. Amén. Nos quedamos, vamos a empezar en el 3:17 del libro de Levítico, ¿verdad? A ver si 3:16. Bueno, leímos hasta el 3:16. Sí, vamos a empezar en el 4. Perdón, en el 4:1:5. En el 4:26. No, perdón. Si las últimas tres porciones es del capítulo 4. Bueno, aquí se equivocaron, pero es del 4:17, el 3:17, perdón, 3:17 hasta el 5:19. Sí, porque ayer leímos hasta, a ver, permíteme, déjeme asegurarme, no quiero equivocarme. Ayer leímos toda esta página, que viene siendo el 3 hasta el 16. Entonces empezaremos en el 3:17 hasta el 5:19. A ver, también vamos a asegurarnos que está hasta allá.
A veces cambia porque como tenemos una Torá hebrea, esta es una Torá hebrea, se me hace que a veces hay unos pasajes que cambian. Sí, entonces tenemos 5:19 y aquí termina hasta el 5:26. 5:26 hasta el 5:26, ok. Hasta ahí le vamos a dar lectura. Si tiene un pequeño cambio significativo, no me fui percatado de esto. Déjeme checar el Sefer Dabar para asegurarnos, ¿verdad? Que es así. Ok, en el Sefer Dabar lo tenemos. Es que hay un variante. Aquí lo vamos a ver ahorita que mostremos las porciones que se tienen que estudiar. Que hay un variante hasta el 6:7. ¿Verdad? Que es así como lo tenemos en el Sefer Dabar, que es hasta el 6:7. Pero vamos a darle lectura como nos indica aquí la Torah que tenemos aquí en la mesa. ¿Okay? Ay, perdón. Tenemos el cable de la lámpara. Ok, entonces va a ser hasta el 5:10, hasta el 5:26, ¿verdad? Hasta el 5:26, así como indica aquí en la Torah. A ver, que tenemos 5:26 hasta el 5:26, sí. Así es que, bueno, vamos a empezar donde nos quedamos, ¿ok? Donde nos quedamos aquí en el 3:17. Amén. Y dice así: y será un decreto eterno para todas sus generaciones, en todos sus lugares de residencia. Dice, nada de grasa ni de sangre consumirán. Mire lo que dice, nada de sangre ni grasa consumirán. Nada de grasa y nada de sangre consumirán. Bueno, habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cuando una persona peque involuntariamente en uno de todos los preceptos de Hashem que no deben cometerse, y comete uno de ellos, si el Cohen ungido peca, acarreando culpa sobre el pueblo, ofrendará por el pecado que cometió un novillo sin defecto a Hashem como ofrenda por el pecado. Traerá el toro a la entrada de la tienda de reunión ante Hashem, y apoyará su mano sobre la cabeza del toro, y degollará el toro ante Hashem. Tomará el Cohen ungido de la sangre del toro, y la traerá a la tienda de reunión, y sumergirá el Cohen su índice en la sangre, rociará de la sangre 7 veces ante Hashem hacia el velo del lugar santo, del lugar Kadoshim, y pondrá el Cohen parte de la sangre en las astas del altar donde se queman el incienso ante Hashem, que está en la tienda de reunión, y toda la demás sangre del toro verterá en la base del altar de ofrendas de elevación, que está a la entrada de la tienda de reunión. Toda la grasa del toro de la ofrenda por el pecado separará, la grasa que cubre las entrañas, como así toda la grasa que está sobre las entrañas, y los 2 riñones, y la grasa que hay sobre ellos, que está sobre los costados, y el diafragma, junto con el hígado y los riñones. Quitará tal como se separa del toro de la ofrenda de Shalom festiva, y hará el Cohen
que se eleve en humo en el altar de ofrendas de elevación. Mas el cuero del toro y toda su carne, con su cabeza y sus patas, así como sus entrañas y sus desechos, sacará todo el toro hacia las afueras del campamento, a un lugar puro donde se vierten las cenizas, y lo quemará sobre los leños en el fuego, en el lugar donde se vierten las cenizas, allí será quemado. Si toda la congregación de Israel yerra, habiéndose ocultado algo de los ojos de la comunidad, y transgredieren uno de todos los preceptos de Hashem que no deben transgredirse, y se hacen así culpables, cuando se haga evidente el pecado que cometieron, la comunidad ofrendará un novillo como ofrenda por el pecado, y lo traerá a la entrada de la tienda de reunión. Y apoyarán los ancianos de la congregación sus manos sobre la cabeza del toro ante Hashem. Y alguien degollará el toro ante Hashem, y traerá el Cohen ungido parte de la sangre del toro a la tienda de reunión, y sumergirá el Cohen su dedo en parte de la sangre, y la rociará 7 veces ante Hashem hacia el velo, y parte de la sangre pondrá sobre las astas del altar que está ante Hashem en la tienda de reunión, y todo el resto de la sangre verterá sobre la base del altar de ofrendas de elevación que está a la entrada de la tienda de reunión. Amén, amén. Y todas sus grasas separará y todas sus grasas separará del mismo, y hará que se eleven en humo en el altar. Y hará con el toro lo que hizo con el toro de la ofrenda por pecado. Así hará con él, y así logrará el Cohen expiar en aras de ellos, y les será perdonado. Y retirará el toro hacia afuera del campamento, y lo quemará tal como había quemado el primer toro. Es una ofrenda por pecado de toda la congregación. Cuando un gobernante pecare, transgrediendo uno de entre todos los preceptos de Hashem su Elohim, que no deben transgredirse involuntariamente, y por ello se hace culpable, si termina por ser evidente el pecado que ha cometido, traerá su ofrenda, un macho cabrío sin defecto, y apoyará su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar en el que degollaría la ofrenda de elevación ante Hashem. Ofrenda por el pecado es. Y tomará el Cohen de la sangre de la ofrenda por el pecado con su dedo índice, y la pondrá en las astas del altar de ofrenda de elevación, y el resto de la sangre verterá sobre la base del altar de la ofrenda de elevación, y hará que todas sus grasas se eleven en humo en el altar, como en el caso de las grasas de las ofrendas de Shalom festiva, y
de tal manera obtendrá expiación el Cohen por su pecado, y éste le será perdonado. Permítame, déjeme bajar poquito la cámara. Si un individuo pecare involuntariamente de entre el pueblo, transgrediendo uno de los preceptos de Hashem, que no deben transgredirse, haciéndose así culpable, si termina por serle evidente el pecado que ha cometido, acercará como ofrenda una cabra sin defecto, una hembra, por el pecado que ha cometido, y apoyará sus manos sobre la cabeza de la ofrenda por pecado, y degollará la ofrenda por pecado en el lugar de la ofrenda de elevación, y tomará el Cohen de la sangre de la ofrenda por pecado con su dedo índice, y la pondrá en las astas del altar de la ofrenda de elevación, y todo el resto de su sangre verterá sobre la base del altar, y toda su grasa retirará de la misma manera que es retirada de las ofrendas de Shalom festiva, y hará el Cohen que se eleve en humo en el altar como ofrenda de aroma agradable para Hashem, obteniendo para él así el Cohen expiación, y su pecado le será perdonado. Amén, amén. Okay. Si del ganado ovino trajere una ofrenda, como ofrenda por pecado, una hembra sin defecto traerá, y apoyará su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado, y la degollará. En tanto, ofrenda por pecado en el lugar, en el que degollará la ofrenda de elevación. Y tomará el Cohen de la sangre de la ofrenda por el pecado con su dedo índice, y la pondrá en las astas del altar de ofrendas de elevación, y todo el resto de su sangre verterá sobre la base del altar, y toda su grasa retirará de la misma manera que es retirada del ovino que constituye las ofrendas de Shalom festiva, y hará el Cohen que se eleve en humo en el altar, en los fuegos de Hashem, obteniendo para él así el Cohen expiación por el pecado que cometió, y le será perdonado. Si una persona pecare al aceptar requerimiento de prestar juramento en tanto testigo por haber visto algo o haber sabido sobre algo, si no testifica, deberá cargar con su iniquidad. O si una persona tocase un objeto contaminado, ya sea el cadáver de una bestia impura, el cadáver de un animal impuro, o el cadáver de un reptil impuro, mas esto permaneció oculto de él, y él se ha contaminado, haciéndose así culpable. O si toca a cualquier agente contaminante de origen humano,
de cualquier manera que contamine, mas esto permaneció oculto de él, y después se enteró, haciéndose así culpable. O si una persona jurase, expresando con sus labios que hará el mal o hará el bien, cualquier cosa que suele expresar la persona en juramento, mas esto permaneció oculto de él, y después se enteró, haciéndose culpable respecto de uno de estos casos. Permítame, déjeme tomar agüita. Que la alergia está muy fuerte, ahora sí el polen. Muy fuerte. Me atacó muy fuerte ahora. Dice, y cuando se es culpable en cualquiera de estos casos, la persona confesará lo que ha pecado y traerá su ofrenda de culpabilidad a Hashem por el pecado que ha cometido, una hembra del rebaño, ya sea de oveja o de cabra, o como ofrenda por pecado, o obteniéndole así el Cohen expiará por el pecado que cometió. Mas si careciere de recursos para una oveja o una cabra, entonces llevará como ofrenda de culpabilidad por el pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos para Hashem, una como ofrenda por el pecado y otra como ofrenda de elevación, y las traerá el Cohen, quien ofrendará la que es ofrenda por pecado en primer lugar, seccionando su cabeza por la nuca, pero no la separará, y rociará la sangre de la ofrenda por pecado sobre la pared del altar, y el resto de la sangre exprimirá hacia la base del altar. Una ofrenda por pecado es. Y la segunda hará como ofrenda de elevación según el procedimiento lo apropiado, obteniéndole así el Cohen expiación por el pecado que cometió, y le será perdonado. Mas si careciere de recursos, incluso para 2 tórtolas o 2 palominos, entonces llevará como ofrenda por el pecado 1/10 de una efa de flor de harina, como ofrenda por pecado, mas no pondrá sobre ella aceite ni colocará sobre ella incienso, pues una ofrenda por pecado es, y la traerá al Cohen, y el Cohen recogerá un puñado de tridigital como su parte memorial, y hará que se eleve en humo en el altar, sobre los fuegos de Hashem. Una ofrenda por pecado es, y obtendrá para él el Cohen expiación por el pecado que cometió respecto de uno de estos asuntos, y le será perdonado, y le pertenecerá al Cohen de la misma manera que la ofrenda de Farinicea. Habló Hashem a Moshe diciendo: si alguien comete traición, pecado involuntariamente
contra los objetos sacros de Hashem, traerá como ofrenda de culpabilidad para Hashem un carnero sin defecto del rebaño, del valor en shekel de plata según el shekel sacro, como ofrenda de culpabilidad, y de lo que privó al santuario hará restitución, y un quinto deberá añadirle y dárselo al Cohen, y obtendrá para él el Cohen expiación por medio del carnero de la ofrenda de culpabilidad, y le será perdonado. Si una persona pecare transgrediendo uno de los preceptos de Hashem que no deben transgredirse, mas no sabía y se hizo culpable, deberá soportar las consecuencias de su iniquidad, y traerá al Cohen un carnero sin defecto del rebaño, del valor correspondiente, como ofrenda de culpabilidad, y obtendrá para él el Cohen expiación por el yerro involuntario que cometió sin saber, y le será perdonado. Una ofrenda de culpabilidad es, pues, culpable se hizo ante Hashem. Habló Hashem a Moshe diciendo: si una persona pecare traicionando a Hashem, negándole a su compañero respecto de algo que le fue confiado, en prenda o en respecto de un préstamo, o en relación con un robo, o estafando a su compañero, o si halló un objeto perdido y lo negó y juró en falso respecto a cualquier cosa con cuya virtud pudiera pecar, y sucederá que cuando peque y se haga culpable, devolverá el objeto que robó, o la suma que extrajo, o la persona que le fue confiada, o la persona que le fue confiado que halló, o cualquier cosa sobre la que haya jurado en falso, y pagará el monto de su capital, y un quinto agregará sobre él, y se lo dará al dueño el día que confiese su culpa, y su ofrenda de culpabilidad traerá a Hashem un carnero sin defecto del rebaño, de valor correspondiente como ofrenda de culpabilidad al Cohen, y le obtendrá expiación el Cohen ante Hashem, y será perdonado por cualquier cosa que pudiera hacer para incurrir en culpabilidad. Amén, amén, amén. Bueno, hemos terminado. Baruch Hashem. Vamos a poner las porciones que se tienen que estudiar. Permítame. Bueno, miren, tenemos estas porciones, ¿verdad? Entonces le dimos lectura hasta 5:26, me hace como así lo marca la Torah. Pero aquí tenemos el variante, porque en el Sefer Dabar está hasta el 6. Está hasta el 6:7. Hasta aquí termina la porción. Así es que si usted quiere leerle hasta ahí, puede leerle. Que prácticamente sería... se me hace que lo mismo que leímos. Porque si está hasta el 5:26, entonces es lo mismo. Me parece que es lo mismo, ¿eh?
A ver, le voy a dar una pequeña lectura. Aquí dice el 7, el 6:7 dice: así el Cohen hará expiación por el delante de Yahweh, y él será perdonado por todo lo que hizo, que lo hizo culpable. Más que sí, le traerá como su asham, su culpa, ofrenda, su para Yahweh, un carnero sin defecto del rebaño, o si equivalente, de acuerdo. Sí, miren, es lo mismo. Ok, bueno, aquí tenemos las porciones, pues, las que tenemos que estudiar. En la Haftarah, en el libro de Isaías 43:21 al 44:23, y Mateo 1 del 1 al 3:17. A ver, tenemos acá la Haftarah en el Sefer Dabar. Me parece que es la misma, 43:21 al 44:23, sí. Tenemos en el Brit Hadashah, apúntele en el pacto renovado, conocido como nuevo pacto. Tenemos en el libro de Romanos 8:1 al 13. Y el libro de Hebreos 10:1 al 14 y 13:10 al 16. Repito, Hebreos 10:1 al 14 y 13:10 al 16. Amén. Bueno, vamos a darles lectura a los preceptos que están en esta porción. Bueno, esto ya lo hemos leído. A ver si lo vamos a leer. Dice: las misbot son preceptos o mandamientos que el hebreo está obligado a cumplir, de acuerdo con las tradiciones rabínicas que existen. 613 misbot. Se dividen en 248 misbot positivas, que corresponden a cada uno de los miembros del cuerpo humano, y 365 misbot negativas, que corresponden al número de días del año solar. De esta manera, la Torá quiso hacer partícipes a cada miembro de nuestro cuerpo con una acción ordenada por Elohim, y cada día del año debemos guardarnos de transgredir lo que Elohim nos prohibió. Las misbot comprenden también 4 categorías distintas según la terminología bíblica, que son Torot, instrucciones; Hukim, reglamentos; Mishpatim, juicios; y Yedut, testimonios. Las mujeres están obligadas en cumplimiento de las misbot a partir de los 12 años y un día, y los hombres a partir de los 13 años y un día. Las misbot están expuestas según su orden de aparición en las parashot, porciones de la Torá que son leídas semanalmente de los 5 libros de la Torá. Amén, amén. Y bueno, vamos a leerlos, vamos a darle lectura. ¿Dónde vamos? Dice: en esta parashá se encuentran los mandamientos 615 del 115 hasta el 130 de los 613. Amén. Y bueno, dice el 115: precepto de ofrecer la ofrenda de ascensión, o la ofrenda o conforme a las reglas establecidas por la Torá. Levítico 1:3. Precepto de ofrecer la oblación de harina, minjá, conforme a las reglas establecidas por la Torá. Levítico 2:1. Y el 117, prohibición de ofrecer levadura o miel en el altar. Levítico 2:11. 118, prohibición de ofrecer cualquier ofrenda sin sal. Levítico 2:13. Precepto de salar las ofrendas. Levítico 2:13.
Precepto de la Corte Suprema de Justicia del Sanedrín de ofrecer una ofrenda cuando emitió uno una decisión halágica errónea. Levítico 4:13. Precepto de ofrecer una ofrenda de pecado, hatat, cuando un individuo comete por error una transgresión que conlleve la pena de caret. Levítico 4:27. Precepto de ser testigo en la Corte de Justicia. Levítico 5:1. Precepto de ofrecer una ofrenda de valor variable, corbán ole beyored, corbán ole beyored, en ciertos casos específicos. Levítico 5:1. Prohibición de separar completamente la cabeza del ave ofrecida como ofrenda de pecado, hatat. Levítico 5:8. Prohibición de poner aceite de oliva en la oblación de harina de un transgresor, minjá joté. Levítico 5:11. Prohibición de poner incienso en la oblación de harina de un transgresor, minjá joté. Levítico 5:11. Precepto de pagar el monto principal de su valor más una quinta parte adicional cuando un individuo haya ingerido o utilizado un alimento u otro objeto consagrado. Levítico 5:15. Precepto de ofrecer la ofrenda de culpa en ciertos casos específicos de transgresión dudosa. Hasham talui. Levítico 5:17-18. Precepto de ofrecer la ofrenda de culpa en ciertos casos específicos de transgresión segura. Hasham Badai. Levítico 6:2. 130. Precepto de regresar lo robado. Levítico 6:4. Bueno, son todos. A ver, no me falta nada. Ok. Creo que es todo, amados hermanos. Ajina Hayot. Bueno, vamos a hacer la verajá por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet bechayei olam nata betoheinu. Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste la verdadera Torah, infundiendo en nosotros vida eterna. Bendito seas, Adonai, que diste la Torah, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, amén, aleluya. Baruch Hashem, amados. Baruch Hashem. Vamos a despedirnos. Y bueno, pues estén preparados para el día de Shabbat, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda Shalom en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.